hermanos, muy buenos días. Tengan ustedes, gracias por estar aquí en la casa de Dios, hermanos, en este día domingo. Yo creo que es 9 de mayo del 2021. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y pues felicitamos a las mamás de una forma muy especial. Vamos a continuar, hermanos, el estudio de la palabra de Dios. Vamos a ir a Dios en oración para que Dios bendiga este tiempo. Ven, vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora de la mañana le agradecemos por sus bendiciones, por sus infinitas misericordias. Le adoramos, Padre, le adoramos, exaltamos su nombre porque usted es digno, Dios. Usted se merece toda la adoración, toda la alabanza, Padre, y es por eso que queremos adorarlo. Le damos las gracias por su palabra, que la tenemos entre nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder estudiarla, poder escudriñarla, poder vivir vidas de acuerdo, alineadas con lo que nos enseña Dios. Necesitamos de usted, necesito de usted en esta mañana, Padre, para que usted bendiga, para que pueda ser un instrumento útil, oh Dios, en esta mañana. Bendiga a los hermanos que están aquí, que son fieles, Padre, bendiga sus vidas de una forma especial, siga trabajando en ellos. Bendiga a aquellos que han de venir, Padre, por favor, protégalos en el camino, tráigalos con bien, oh Dios. Y aquellos que pues, simplemente deciden no estar, pues siga trabajando en sus vidas, oh Dios. Sabemos que usted tiene un plan para cada uno de nosotros, sabemos que son bendiciones, oh Dios, que usted tiene preparado para ellos, y le suplicamos para que usted los ayude, Dios, en su diario caminar. Gracias por su palabra, pues bendiga este tiempo, porque se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos estudiando el libro de Hechos, estamos en el capítulo 20 todavía, y estamos en la cuarta parte de este estudio llamado La larga despedida de Pablo. Pablo en la iglesia de Éfeso se está despidiendo de la iglesia, pero le da una advertencia a los ancianos, los obispos, a los presbíteros, o sea, los pastores, los que alimentan la grey de Dios, a los líderes de las iglesias, le da una advertencia primeramente, de que se cuiden ellos mismos, antes de cuidar al rebaño, y después que velen por el rebaño y que tengan cuidado. Les da una advertencia también acerca de los lobos rapaces que iban a entrar, falsos maestros, falsas enseñanzas, que iban a entrar a la iglesia, a la grey de Dios, y iban a venir esos falsas doctrinas, esos falsos maestros, iban a venir desde afuera de la iglesia, y también desde adentro de la iglesia iban a surgir. Así que Pablo da una advertencia acerca de los lobos rapaces ya en esta cuarta parte de este estudio, hermanos, y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 20, y vamos a leer nuevamente el versículo 30 y 31. Esta es la segunda parte de la cuarta parte, ¿ok? No lo terminamos, pero esperamos en Dios terminarlo ahora, y vamos a estar hablando acerca de esta advertencia acerca de los engañadores desde adentro de la iglesia. Dice ahí la palabra de Dios en Hechos capítulo 20, versículo 30 y 31, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, de amonestarlos con lágrimas de noche y de día, hermanos. En otras palabras, los exhortaba, les alentaba, ¿verdad? Les decía, tengan cuidado, velad. Acuérdense la palabra griega gregoreo, ¿verdad? Gregorio, estar atentos, listos, caperuchos, ¿verdad? Como usted lo entienda, esté velando, esté despierto, porque van a entrar, no solamente desde afuera van a venir entrando, pero desde adentro iban a surgir estos falsos engañadores que no tendrán piedad del rebaño, dice la palabra de Dios. Así que esta es la cuarta parte, la segunda parte de la cuarta parte, hermanos, y estamos viendo a través de la palabra de Dios el carácter y la conducta de estos engañadores. ¿Cómo identificamos a los engañadores que se levantarán desde adentro de la iglesia? Bueno, dijimos que en primer lugar solamente vimos 3 de 6 puntos. En primer lugar dijimos que estos engañadores son por fuera piadosos, aunque por dentro son corruptos. Ese fue en primer lugar. En segundo lugar hablamos de que ellos toman como víctimas a las mujeres vulnerables, quienes creen ingenuamente en ellos
o en ellas, porque también, hermanos, o cuando habla de engañadores, no solamente se refiere a los hombres, mayormente son los hombres, ¿verdad? Pero también hay mujeres, ¿verdad? Hay mujeres hoy en día también que son engañadoras y, por ejemplo, hermanas nuevas que son salvas, que pues por la gracia de Dios podemos ver cómo Dios salva sus almas, ¿verdad? Son rescatadas del fuego del infierno. Hermanas nuevas muchas veces ingenuamente, ¿verdad? Pues creen que llegan a la iglesia y todos se supone que deberíamos estar en un mismo nivel, ¿verdad? Porque estamos en la iglesia. Entonces, a veces piden consejo a las personas equivocadas, ¿verdad? Entonces, eso lo vemos hoy en día. Por ejemplo, nosotros tenemos unas cuantas hermanas nuevas, algunas van a seguir siendo salvas, ¿verdad? Pidan consejo, el consejo es bueno, pero siempre hay que ir, ¿verdad? Tenemos a la esposa del pastor, ¿verdad? La esposa del pastor sabrá dirigirlas a ustedes de acuerdo a la palabra de Dios. Escúchenla, ¿verdad? Escuchen a nuestra hermana Nancy, ¿verdad? Y también hay hermanas que son líderes dentro de las iglesias que pueden ayudarlas a ustedes en cuanto al consejo. Cuando busque un consejo, hermanos o hermanas, ¿verdad? Búsquelo en personas que estén sirviendo, ¿verdad? Personas que sirvan de corazón y que reflejen un carácter de acuerdo a la palabra de Dios. Eso las va a ayudar a ustedes a poder crecer. Nosotros damos gracias a Dios. De hecho, la primera vez que cuando yo llevé a mi esposa, ¿verdad? Con una pareja, fue con una pareja de ancianos, ¿verdad? Eran pastores, ellos, bueno, él era pastor, ¿verdad? Y la esposa era pastor, pero pastoraba una iglesia y casi siempre nuestra vida fue relacionada con personas que siempre estaban trabajando en el ministerio. Eso nos animó a nosotros a trabajar en el ministerio. Así que tengan cuidado también, ¿verdad? De a quién pide consejo hoy en día. Así que ese era el punto número 2, ese era en segundo lugar. Por eso es que toman como víctimas a mujeres vulnerables quienes creen ingenuamente en ellos o en ellas. También en tercer lugar vimos que ellos introducen ideas destructivas. Ellos introducen en tercer lugar ideas destructivas. Son cuartos, ese es el tercero, viene el cuarto. Si usted está tomando nota, ¿verdad? Tome nota, por favor. Esto le va a ayudar a ustedes en el futuro. Así que en cuarto lugar, ellos, o sea, los engañadores, muestran estilo de vida que son dados, perdón, hermano, que son dados a la carne, ¿ven? Así que vamos ahora a la Biblia y vamos a buscar en 2 de Pedro 2. 2 de Pedro 2. Un gallo ahí atravesado, ¿ven? Vamos a sacar. Segunda de Pedro. Vamos a leer 3 versículos, hermanos, aquí en segunda de Pedro. Esta es la vívida descripción de Pedro sobre estos engañadores. Fíjense lo que dice la primera parte del versículo 2a. Segunda de Pedro 2a dice: y muchos seguirán sus disoluciones. Ahorita voy a explicar más adelantito lo que significa esa palabra disoluciones, pero se refiere más al libertinaje, a la conducta de un estilo de vida sexual ilícito, entre otras cosas. Pero ahorita lo voy a explicar un poquito más adelante. Así que esa es la primera parte del versículo 2. Dice: muchos seguirán sus disoluciones. Y fíjense lo que dice el versículo 10a. Y dice ahí en 2 de Pedro 2, 10a: y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, o sea, sus propios deseos inmorales. Y luego dice: e inmundicia. Ahora fíjense lo que dice el versículo 13, la última parte. El versículo 13, la última parte, y el versículo 14, donde dice: estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, echas un taquito ahí, ¿verdad?, se recrean en sus errores. Versículo 14: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, que no son constantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Imagínense nada más
lo que dice aquí Pedro, hermanos. Así que estos engañadores muestran estilos de vida que son dados a la carne. Una cosa es lo que decimos, hermanos, otra cosa es lo que vivimos, pero así que por eso es que tenemos que tener cuidado. Más adelante, al final, vamos a hacer una aplicación, hermanos, pero fíjense aquí está, hermanos, estos versículos. Otras palabras, hermanos, ellos mantienen estilos de vida que son dados a la carne, como dice la palabra de Dios. Quizá esté pensando usted, ¿verdad? Espera un segundo, hermano, ¿verdad? Pensé que la primera característica de ellos era que fueran parecidos santos, aunque por dentro son corruptos. Y ahorita, ¿verdad? En la cuarta parte decimos que ellos muestran estilos de vida que son dados a la carne. Bueno, ese es un buen punto, ¿verdad? Porque segundo, decíamos que por fuera se miran bien, pero por dentro son corruptos. Ese es un buen punto si usted está alerta, está despierto. Y si no, pues despierte. Ahora, creo que el argumento podría ser que Pablo se enfocó en los primeros escalones de engaño de un falso maestro, mientras que Pedro se enfoca en los últimos escalones, o sea, va así subiendo o va bajando, degradándose. Porque bueno, en el idioma griego, hermanos, no es que yo sea griego como les digo, pero en el idioma griego parece indicar una progresión, dicho sea de paso, de la cual he sido testigo, hermanos. Parece haber un comienzo piadoso, luego exposición final y al final desagradable. Esa es una progresión en cuanto a la muestra de los que son los falsos maestros. Empiezan piadoso, exposición final y luego un final desagradable. La palabra que acabamos de leer aquí en el versículo 2, la cual se traduce como disoluciones, la que decíamos, es un término para la inmoralidad evidente. O sea, es algo evidente. Usted se va a dar cuenta de eso. Un expositor describió la palabra describiendo la actitud de un hombre quien está perdido en la deshonra, quien pasó el escalón de desear conciliar su pecado y de avergonzarse del mismo. O sea, ya lo ha pasado, lo vivió. Ya no le importa, en otras palabras, ya no le importa, no tiene vergüenza, hasta te dicen, bueno, ¿de ti qué te molesta? Es mi vida, tú ve la tuya, ¿verdad? Saca tu viga y deja de ver, ¿verdad? Eso ya no tienen vergüenza, hermano. Uno tiene que tener cuidado con esos, ¿verdad? Hermanos, ¿verdad? Con esas personas que entran y hablan de esa forma y no les importa. Así que esto, hermano, es como los pecaminosos israelitas, de los cuales Jeremías dijo que estaban tan pervertidos que eran incapaces de sentir vergüenza. Y voy a leer un versículo, si me quiere acompañar aquí, en Jeremías. Lo dijo en el 6:14, pero también lo dijo en el 8:12. Así que vamos a buscar el 8:12, Jeremías capítulo, ahí en sus Biblias, el capítulo 8. Vamos a leer solamente el versículo 12, ahí en sus Biblias, si está amable. Dice la palabra de Dios, Jeremías capítulo 8, versículo 12. Y empieza como una pregunta, ¿verdad? Perdón. Dice, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Y luego dice, ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. No le estaban tan pervertidos que eran incapaces de sentir vergüenza. Esa es otra de las características, hermanos, de los falsos maestros, de los engañadores. Muy bien, quinto lugar, estos falsos engañadores, ellos son finalmente motivados por la codicia. Ese es el número 5. Estos engañadores son finalmente motivados por la codicia. Hermanos, yo le explicaba la vez pasada, codicia no es lo mismo que envidia, ¿ok? La envidia es cuando a ti te da coraje lo que alguien tiene. Mira cómo se abrazan tanto esos, ¿verdad? ¿Verdad? Y les da coraje, ¿verdad? Mira, ¿viste que se compraron eso? Ay, ¿cómo me da? Entonces, les da coraje lo que otros tienen. Eso es envidia. Ahora, codicia es cuando tú estás detrás de algo que alguien tiene, o sea, que a ti te gusta, ¿verdad? A mí me gustaría, por ejemplo, ¿verdad? El saco que trae el pastor, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Lo deseo, ¿verdad? Y cuando se dé un descuido, se lo voy a quitar, ¿verdad?
Entonces, esa es codicia. Tú deseas algo que alguien más tiene. Envidia es cuando te da coraje lo que alguien más tiene. Así que, pero aquí, hermanos, en quinto lugar, sabemos que ellos son finalmente motivados por la codicia. Y fíjense lo que dice segunda de Pedro. Vamos nuevamente a segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 3, la primera parte. Ahí en sus Biblias, segunda de Pedro 2, versículo 3, la primera parte dice: y por avaricia, es lo mismo que codicia, harán mercadería de vosotros, o sea, con palabras fingidas. Literalmente, hermanos, ellos harán mercadería de ustedes. Ustedes son clientes con dinero. Ellos venderán el producto mientras ustedes compren el producto, estarán adentro. Van a hacer, y sobre todo si tiene billete, ¿verdad? Si tiene plata, ¿verdad? Ellos van a estar detrás de ustedes. Y ahorita, ¿verdad? En el sexto lugar vamos a ver un poquito más acerca de eso. Así que ellos finalmente son motivados por la codicia. Y en sexto lugar, o sea, casi ya en el último lugar, el resultado de su ministerio no es la edificación, sino la extorsión. Y esto es algo que va gradualmente, ¿verdad? Lo motiva la codicia, ok, vamos detrás de ustedes. En otra palabra, ¿cuántos predicadores del evangelio, ¿verdad?, de prosperidad hay hoy en día? ¿Cuántos hay de eso? ¿Verdad? El evangelio de la prosperidad. Dame y Dios te va a dar más. Dame y Dios te va a dar más. Y Dios bendice, hermanos, Dios bendice, sabemos que Dios bendice, pero eso no es lo que la Biblia enseña. A veces no te va a dar, ¿verdad?, lo que tú das. A veces las bendiciones vienen de otra manera, pero vemos que estos predicadores del evangelio de la prosperidad, realmente, si usted se da cuenta, el único que prospera es Él, ¿verdad? Nosotros no prosperamos. Usted los mira ahí con su avionazo, con su yate y todas esas cosas, ¿verdad? El que prospera sí es Él, nomás que Él no te lo va a decir, te dice que va a prosperar tú, ¿verdad? Pero el que prospera es Él. Así que, hermanos, esta es una de las cosas de los falsos maestros dentro de la iglesia. El resultado de su ministerio no es la edificación, sino la extorsión. Así que es muy importante esto, y no sé cuántas veces he visto, o usted ha visto, hoy en día hemos visto algún predicador en la televisión, en YouTube, ¿verdad?, en el Facebook, en todas esas redes sociales, diciéndole a la audiencia que si ellos envían su ofrenda de dinero, Dios lo bendecirá financieramente. Y si ellos envían sus pañuelos y su ofrenda financiera, que Él orará sobre sus pañuelos y los enviará de regreso, garantizándoles que Él llevará la sanidad y la prosperidad. ¿Amén? ¿Cuántos no han hecho eso? No levanten la mano, no queremos saber. Pero ¿cuántos son ingenuamente engañados por estos predicadores? El problema es que ellos han adjuntado sutilmente el dinero de ustedes al poder de ellos. Van a hacer mercadería, van a vender su producto. Ellos han sugerido evidentemente que se puede comprar la unción de Dios. Eso es lo que ellos están sugiriendo. Usted puede comprar la unción de Dios y yo la tengo. Solamente mándeme eso, mándeme tanto y yo se la voy a enviar. Existe una antigua palabra hebrea para eso. Se pronuncia disparate. Eso es un disparate. Pedro, a causa de que quería estar seguro de que lo supiésemos, fíjese lo que escribe aquí todo el versículo 3, segunda de Pedro 2:3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La práctica de vender la gracia de Dios no es nueva, hermanos, no es nueva. De hecho, la venta de las indulgencias, o sea, el pago por sus pecados, el vender el perdón, es algo realizado por la antigua iglesia romana para el perdón de los pecados. Ellos venden las indulgencias, venden el perdón de pecados como si ellos pudieran vender el perdón de pecados. Cristo pagó el precio por sus pecados, hermanos. Él es el único que puede perdonar sus pecados. Y esta iglesia, ¿verdad? Mayormente esta iglesia vende, ¿verdad? Solamente di esto, di el otro, o paga esto y paga el otro, y tus pecados son perdonados. Ese fue el insulto final, hermanos, que guió a Martín Lutero a comenzar lo que ahora conocemos como la Reforma. Fue un insulto, hermanos,
para lo que Dios está haciendo o hizo en la cruz del Calvario, hermanos. Y en una ocasión dice que un pastor recibió por correo una tarjeta de un sacerdote católico, y la tarjeta le decía que alguien de su iglesia había comprado una cierta cantidad de oraciones, alguien de la iglesia del pastor, ¿verdad? A favor de un miembro de su familia, o sea, de la iglesia del pastor que había fallecido. Este dinero ahora se convirtió en muchas oraciones, más dinero, más oraciones, a favor del muerto, cuyo tiempo en el purgatorio, dicho sea de paso, que no existe, sería acortado como resultado de lo mismo, o sea que iba a ser menos tiempo. En otras palabras, alguien dio algo de dinero para comprar algunas plegarias, para hacer que alguien fuese al cielo un poco más rápido. Hermanos, la gracia de Dios es gratuita. La gracia de Dios es gratuita, no se vende. Ya Cristo pagó el precio por nuestros pecados, así que tenemos que tener cuidado con eso. No puede comprarse con velas, no puede ser vendida por dinero. Pedro dice que los falsos maestros, en el versículo 19a, fíjense lo que dice ahí la palabra de Dios. Versículo 19a dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Y fíjese, hermanos, lo que dice aquí la palabra de Dios, que ellos les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Los falsos maestros y las falsas religiones del mundo prometen libertad, y aún así se obtiene por un precio, tiene que pagar. Y aquellos que prometen libertad, según la palabra de Dios, se encuentran ellos mismos siendo esclavos. Hermanos, muchos creen hasta en la salvación gradual. La iglesia católica, como otras iglesias luteranas y muchas iglesias, hermanos, ellos creen en una salvación gradual, un proceso, ¿verdad? Aquí, haz esto, y al final probablemente puede que vayas al cielo. La salvación no es gradual, hermanos, tampoco es instantánea. En el momento que usted decide, le abre su corazón a Cristo como su Salvador, en ese momento dice la palabra de Dios que su nombre es escrito en el libro de la vida. Es algo instantáneo y es gratuito para todo aquel que desee ser salvo con la gracia de Dios. Así que, hermanos, esa es una de las cosas que vemos acerca de estos falsos maestros. Muy bien, vamos a hacer una aplicación, hermanos. Ya habrá, va a ser una aplicación un poco grande, así que vamos a ver aplicación, cómo podemos cuidarnos, hermanos. Ya nos dijo muchas cosas de los falsos maestros, ya nos dijo que esto y que el otro. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros, verdad? Porque no sabemos si es el que está al lado mío, si es el que está atrás, si está enfrente, si va a venir allá. No sabemos. Muy bien. Esa es muy buena pregunta, ¿verdad? Como dice el pastor, ¿verdad? Me alegra que me pregunten, ¿verdad? Así que, ¿cómo podemos cuidarnos y protegernos de aquellos depredadores espirituales? En primer lugar, sean críticos de aquellos que se convertirán en sus maestros espirituales. En otras palabras, critíquenme a mí, ¿amén? Vean mi vida también, ¿verdad? Ahora, esto es lo que pasa, hermanos. Sean críticos de ellos de una forma bíblica. Ahora, si usted mira que ese hermano, o sea, o yo, cualquier líder que esté aquí, está haciendo lo que es correcto, de acuerdo a la palabra de Dios, imítelo, ¿verdad? Imítelo, porque normalmente nosotros, mira lo que está haciendo. No, pues ¿para qué? Y ya, lo criticamos de una forma negativa. Pero si está haciendo algo bueno, no decimos nada y no hacemos nada. Así que, hermanos, si ven que es algo bueno, hey, imítelo. Dice la palabra, decía Pablo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero, hermanos, esa es una de las cosas. Sean críticos de aquellos que se convertirán en sus maestros espirituales. Ese es en primer lugar. Así que tome nota, hermanos, tome nota. No todos son auténticos, no todos son auténticos. Haga preguntas críticas. Aquí van esas preguntas críticas. No que lo critique, pero que haga preguntas críticas. Pregunte, hágase esas preguntas, ¿verdad? ¿Alguien tiene un poder espiritual sobre el mundo demoníaco? ¿Verdad? Porque eso muchos alegan eso, que tienen poderes espirituales para sacar el demonio y todas esas cosas, ¿verdad? Háganse esas preguntas. ¿Exponen las escrituras o sus propias visiones? Yo miré esto y Dios me mostró esto y vi esto y el otro. Ok, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Exponen las escrituras o sus propias visiones sobre Dios y sobre revelaciones especiales? Así que cheque eso también, hermanos. Número 3,
y esto pasa mucho, son responsables para con los ancianos o para con el cuerpo de creyentes, o sea, o andan allá solos, que dicen que tienen su propia iglesia que ya se la hicieron. Hermano, todo pastor, todo líder siempre es responsable ante otro pastor, ¿verdad? Ante un cuerpo, o sea, la iglesia. Así que eso que andan así por aquí, por allá, esos son falsos maestros, hermanos, tiene usted que tener cuidado de ellos, sea crítico de ellos. Esa es otra de las cosas. Promueven objetivos carnales y materiales, o les dicen que se nieguen a ustedes mismos y que vivan para Cristo y para los demás. Hermano, un buen maestro siempre le va a animar a que viva para Cristo y que se dé para los demás. Un falso maestro, hermanos, siempre le va a alimentar su ego y su objetivo siempre va a ser carnal o material. Así que haga esas preguntas críticas. Jesucristo advirtió, hermanos, a sus discípulos, fíjense aquí en Mateo 7:15. Vamos allá a la Biblia, ahí a Mateo capítulo 7, vamos a buscar en sus Biblias. Jesucristo mismo hizo esta advertencia. 7:15 dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas. Aquí viene, hermanos, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto Jesucristo se lo advirtió a sus discípulos, Pablo lo advirtió, Judas lo advirtió, Pedro lo advirtió. Hermanos, los falsos maestros un día serán juzgados, un día serán juzgados. Jesús continúa, hermanos, aquí, ya lo perdí, ¿verdad? Pero fíjense, aquí el siguiente versículo, si está todavía aquí en Mateo 7, fíjense lo que dice el versículo 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Son falsos maestros. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, ¿verdad? Y el versículo 23 dice: entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí. No le dice hijos míos, ¿verdad? Le dice hacedores de maldad. Esos son los falsos maestros, hermanos. Así que en otras palabras, hicieron todo en mi nombre, pero en realidad lo hicieron para obtener sus propios seguidores y para glorificarse a ustedes mismos. Es lo que está diciendo aquí el Señor. En otra forma de la cual nos podemos cuidar, hermanos, primero dijimos que sean críticos de aquellos que se van a convertir en sus maestros espirituales. Pero en segundo lugar, estudien, hermanos, estudien el Nuevo Testamento y su doctrina. No nomás lea, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Qué bonitas palabras dice aquí la palabra de Dios. Estudie el Nuevo Testamento y su doctrina. Por favor, estudie el Nuevo Testamento y su doctrina, hermanos. Estamos en el tiempo de la gracia. Entonces las enseñanzas para la iglesia en este tiempo, hermanos, para la iglesia en este tiempo que estamos viviendo, son del libro desde Romanos hasta el libro de Judas y parte del libro de Apocalipsis, los primeros 4 versículos. De ahí salen las enseñanzas, las doctrinas para la iglesia de Dios, cómo se puede guiar. Por eso es importante que usted estudie la palabra de Dios, pero sobre todo el Nuevo Testamento y su doctrina. Fíjense lo que dice, 2 de Timoteo 2:15, ahí atrásito, bueno, ahí adelantito, ahí en sus Biblias, ahí en sus Biblias. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice la palabra de Dios: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. O sea, Timoteo ya sabía de las sagradas escrituras, dice, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Estudia. Timoteo estudiaba, hermanos. Timoteo estudiaba. Cuando llegó el evangelio, él ya, automáticamente, ¿verdad? Él conectó todo y dijo: muy bien, creo que Jesús es mi Salvador. Y también lo iba a salvar, hermanos, de él mismo en cuanto a su testimonio. La palabra de Dios, hermanos, nos salva, ¿verdad? En el pasado, cuando aceptamos a Cristo Señor, cuando lo aceptamos con nuestro Salvador, nos salva en el presente de no caer en el pecado, y nos salva en el futuro también, hermanos, cuando venga la redención a través de Cristo el Señor. Así que, hermanos, estudie la palabra de Dios y su doctrina, sobre todo el Nuevo Testamento. El estudio diligente, o sea, diario, tenga ese deseo, pídale a Dios que se dé ese deseo, el deseo de agradar a Dios, son los padres de la exactitud.
El estudio diligente y el deseo de agradar a Dios son los padres de la exactitud. Déjenme que les haga una prueba personal ahorita, ¿ok? Una prueba personal para dedicarle tiempo en esta semana. Mi hermano, usted lo puede hacer si así desea. Si no, está bien. Esto no me va a ayudar a mí, le va a ayudar a usted. Así que le voy a hacer una prueba personal que usted va a dedicarle tiempo esta semana y veamos qué tan bien lo va a hacer. Así que si quiere puede anotar. Aquí tengo 5, 10 preguntas. Vamos a hacer un pequeño examen aquí, ¿ok? Así que he escrito específicamente preguntas, solamente son 5 preguntas que han y que continúan incitando el debate entre creyentes y no creyentes y aún entre los mismos creyentes, por lo menos una de estas preguntas. Así que no se den por satisfechos hasta que conozcan la respuesta, por favor. Esta es una prueba personal, como le digo, si quiere hacerla la puede hacer, pero le va a ayudar a usted también. Así que si usted ya lo sabe, pues bueno, no se preocupe, ¿verdad? Pero investiguen las escrituras usted solo, porque es una prueba personal. Usted se va a dar cuenta que realmente sabe de las cosas de Dios, en este caso, ¿verdad? Del estudio de la palabra de Dios. Usted lo tiene que hacer solo, ¿verdad? No con su esposo ni con su esposa, ¿verdad? No ande hablando del pastor, oiga, pastor, ¿qué quiere decir esto, ¿verdad? Me ayuda aquí, ¿verdad? No, es usted solo. Así que es una prueba personal. Si lo necesitan, si ustedes necesitan, vayan a una librería cristiana, busquen algunos comentarios sólidos de teología, también realicen un buen estudio bíblico. Hermano, no gaste el dinero en pastillas, ¿verdad? De menta con cruces, sintiendo que por dentro, ¿verdad? Va a ser más espiritual, ¿verdad? En ellas, o en cadenitas ahí que dicen Jesús me ama, ¿verdad? O en los almanaques o calendarios que dicen cómo se debe orar a Dios cada día, ¿verdad? No malgasten el dinero en eso, hermano. O en cada ocasión como es. Compren, por favor, un buen comentario o una teología sistemática, ¿verdad? O sea, evolutiva de las cosas que están pasando, de que las cosas como sucedieron. Y hermanos, estos comentarios o teologías sistemáticas están generalmente hasta el fondo de la librería. Si usted ha ido a una librería cristiana, ya ahorita casi no se mira mucho, ¿verdad? Pero cuando una librería cristiana casi están allá hasta el fondo de las librerías y bajo una gran capa de polvo. Creo, hermanos, que hoy en día, realmente yo creo que hoy en día, usted está de acuerdo conmigo, hay demasiada ayuda. Pero, hermanos, el problema es, hermanos, que hay poco interés. Estamos tan acostumbrados a que nos alimenten. Hermanos, estamos tan acostumbrados a que vengamos, ¿verdad? Bueno, pastor, ¿qué nos va a enseñar hoy, verdad? Hermano, ¿qué nos va a enseñar hoy? ¿Qué trae de nuevo hoy? Estamos tan acostumbrados a que nos alimenten que ya hoy en día no nos estamos alimentando nosotros mismos. Necesita usted alimentarse por sí mismo. Si ya tiene un tiempo de conocer la palabra de Dios, hermanos, debería alimentarse usted solo y alimentar a otros. Así que esto, hermano, esto de la teología sistemática con polvo realmente no es una acusación a las librerías, ¿verdad? A las librerías cristianas, sino realmente, hermanos, es una acusación para el apetito cristiano contemporáneo. Ellos lo ponen allá hasta el final porque realmente no lo buscan. Si lo buscaran, lo pusieran al frente. No hay mucho apetito cristiano hoy en día. Es por eso que usted mira más crucecitas o ropa con versículos al frente de los libros, allá en la entrada de las tiendas de teología o comentarios. Es por eso que usted mira todas esas cositas, porque eso es lo que les gusta a la gente, ¿verdad? Jesús me ama, el crucecitas por aquí, ¿verdad? Otro por acá, todo bien adornado, ¿verdad? Pero nunca buscan un buen comentario bíblico. Así que eso simplemente es una acusación al apetito cristiano hoy en día. Pero vamos a hacer la prueba, vamos a hacerles la prueba. Una pregunta, ya que ustedes nunca me preguntan a mí, bueno, yo les voy a hacer preguntas a ustedes, ¿ok? Así que me tienen que dar la explicación y también versículos o pasajes que lo comprueben. ¿Sí me entienden, verdad? Versículo, una explicación de la pregunta y un versículo de la Biblia que compruebe lo que usted está explicando. Les hago la pregunta, me dan la explicación a esa pregunta y los versículos o pasajes, si tiene más de uno o dos, que lo comprueben.
Así que vamos a ver esta prueba personal. Conoces, si realmente usted conoce lo que usted cree. Son básicas, hermano, son básicas, pero eso le va a dar a usted, realmente lo va a poner en una situación de que qué tanto usted conoce lo que usted cree. Necesita usted, hermanos, aprender a conocer lo que cree. Así que eso es algo personal. Primera pregunta, tenemos tiempo, son 5, no vamos a tardar mucho aquí. Después vamos a seguir. Si usted la quiere anotar, y si no, como quiera, luego puede escuchar el estudio otra vez más. Primera pregunta. Número 1, ¿es la Biblia la revelación completa de Dios? Esa es la primera pregunta, ¿verdad? Usted va a dar una explicación, no va a decir nomás sí o no, ¿verdad? Tiene que dar una explicación y luego los pasajes bíblicos que comprueben también lo que usted está diciendo. Porque no es nomás de que yo digo, ok, ¿qué dice la Biblia? ¿Dónde está? ¿En qué parte? Hoy en día son preguntas que se debaten entre el creyente y el no creyente, y tristemente el creyente no sabe responder preguntas básicas. Y ahorita le voy a decir, ¿verdad?, otra cosita. Así que la primera pregunta es: ¿la Biblia, la revelación completa de Dios? Me da la explicación y me da un versículo o versículos para que de acuerdo a la explicación. Número 2, pregunta número 2, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Esa es la pregunta 2. Usted me va a dar una explicación y luego me va a escribir el versículo ahí que compruebe lo que usted, a veces no saben de quién es Jesucristo. Jesucristo es Dios, ok. ¿Dónde dice en la Biblia eso, hermano, hermana? Pastor, ¿cómo se acuerda? No, usted, ¿verdad? Hermano, el pastor no va a estar siempre con usted. O sea, él le puede contestar, pero el pastor tiene una vida también. Usted tiene que aprender a conocer a su Dios. Amén. Así que, ¿quién es Jesucristo? Esa es la segunda pregunta. Pregunta número 3. ¿Cómo se salva una persona? ¿Cómo se salva una persona? Recuerde, tiene que dar una explicación en sus propias palabras y tal vez que sea breve, no tiene que ser mucho, y versículos o pasajes que lo comprueben lo que usted está diciendo. Siempre tiene que haber una base bíblica para lo que nosotros estamos enseñando o diciendo. ¿Cómo se salva una persona? Esa es la tercera pregunta. Ahora, esta cuarta pregunta es un debate aún entre los mismos cristianos creyentes. Ahora es esta: ¿puede una persona perder su salvación? ¿Puede una persona? Dice, no, ok. Versículos que comprueben lo que usted cree. No lo que yo creo, hermano, lo que usted cree. Hoy en día esa pregunta, hermanos, esa pregunta realmente ya me cansé de decirla tantas veces, yo creo que el pastor también. Y se dice, y se dice, y se dice, y se dice. Y los hermanos es porque no saben dar una respuesta a esa pregunta y no saben versículos acerca de la seguridad de la salvación. Así es que esa es la cuarta pregunta: ¿puede perder una persona su salvación? Muy bien, y por último, quinta y última pregunta de este examen, para que lo hagan en sus hogares. Ya después, ¿verdad?, me lo puede traer la semana que viene, si así lo gusta, ¿verdad? Al cabo, usted sabe lo que cree. Esta es la última. ¿Cuál es el próximo evento profético para la iglesia? Quinta y última pregunta: ¿cuál es el próximo evento profético para la iglesia? Explicación, versículos que comprueben lo que usted está explicando. ¿Cuál es el próximo evento profético de la iglesia? Muy bien. Ese lo va a hacer en su hogar, ¿ok? Ahorita no me diga tanto. Yo sé que se saben muchos versículos, amén, pero no me lo va a decir ahorita, ¿ok? Si no, aquí no vamos a pasar todo el día. Muy bien. Hace un tiempo atrás, hermanos, este pastor dice que estaba hablando con un periodista cristiano sobre el tema de escribir libros cortos que expongan la verdad bíblica. Es lo que tenía en esa plática este pastor con el periodista. Dice que el periodista cristiano le contestó: si alguna vez deseas venderlos a la comunidad cristiana, no pongas nada, dice, en la pasta o tapa de enfrente que indique que tiene algo que ver con la exposición de las escrituras. No hagas eso. Dice, ¿por qué? Porque estos se venden muy poco. Imagínense el apetito de cristianos hoy en día, y es para mismos cristianos. La pregunta, hermanos: ¿quién es Jesucristo? ¿Es la revelación completa de Dios todavía? ¿Hay visiones, sueños en la actualidad?
¿Cómo se salva una persona? ¿Puede esa persona perder su salvación? ¿Cuál es el próximo evento profético para la iglesia? ¿Qué es lo que estamos esperando como iglesia? ¿Cuál es lo que viene después de nosotros? ¿Lo saben? ¿Lo sabe usted? Usted cristiano, usted que dice que cree en Dios, que es salvo, que cree en la palabra de Dios, ¿lo sabe? ¿Lo sabe? Contéstese esas preguntas. Si no lo saben, entonces, ¿cómo saben que lo que estoy leyendo yo ahorita en este momento o está escuchando es la verdad? ¿Cómo lo sabe? Si no sabe esa pregunta básica, ¿cómo usted puede creer que lo que estamos exponiendo aquí, por ejemplo yo en este momento, el pastor más adelante, cómo saben si lo que le está diciendo es verdad? ¿Cómo saben, hermano? Necesitan conocer la palabra de Dios personalmente, hermanos. Esa es una pregunta para pensar y para que cada uno de nosotros podamos responderla. Recordemos que como aplicación, ¿verdad? ¿Cómo podemos cuidarnos y protegernos de aquellos depredadores espirituales? Sean críticos de aquellos que se convierten en sus maestros espirituales. En segundo lugar, estudien el Nuevo Testamento y su doctrina. Compren libros que les ayuden a estudiar la palabra de Dios. Pregunte qué libros son confiables. Si no sabe, pues pregunte al pastor o a alguien que haya estudiado, hermanos. Haga preguntas, hermanos. Busque libros, ¿verdad? No compre cualquier libro. Así que en tercer lugar, asegúrese que se desarrolla el discernimiento y la perspicacia. Esa es la capacidad de entender las cosas con claridad y rapidez. Eso se llama perspicacia, ¿ok? Usted agarra la onda luego, ¿verdad? Es una persona perspicaz. Así que tiene seguridad, ingenio y vivacidad. Ahora, con respecto al tema del discernimiento espiritual, la perspicacia y la sabiduría, los cuales finalmente protegen a los creyentes de los lobos y los engañadores, no son dados automáticamente a los cristianos, ¿ok? Eso no es algo que en la salvación, ahí le va a venir, no. Una de las cosas que más me impactó en lo personal en los inicios de mi vida cristiana fue el hecho de descubrir eso. Cuando fuiste salvo, ¿verdad? Dios no te entregó una caja y te dijo, aquí está todo el discernimiento que necesitas. No fue así. No fue así. Escucha la manera en que Pablo oró por los creyentes a las diversas iglesias en Asia Menor. Fíjese lo que dice aquí Colosenses 1 del 9 al 10. Colosenses 1 del 9 al 10. Ahí en sus Biblias. Dice la palabra de Dios, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay muchos más versículos, hermanos, no se los voy a leer, pero esa era la oración, ¿verdad?, de Pablo por los creyentes, y estas son oraciones que Pablo elevó para los cristianos: el discernimiento, el conocimiento, la perspicacia, son el fruto del estudio de la palabra escrita y la aplicación de la palabra en la manera que vivimos. La sabiduría y el discernimiento no son paquetes de regalo que simplemente se desenvuelven. Son más parecidos a esos tesoros escondidos por los cuales tienes que cavar y buscar. Fíjese que en su libro titulado Esperando, Ben Patterson escribió esto: la Asociación Bancaria Americana una vez patrocinó un programa de 2 semanas de entrenamiento para ayudar a cajeros a detectar los billetes falsos. ¿Usted habrá escuchado eso? El programa era único. Nunca, dice, durante las 2 semanas de entrenamiento los cajeros verían un billete falso, ni escucharían alguna charla sobre características de los billetes falsos. Todo lo que hicieron durante 2 semanas fue manejar dinero auténtico. Hora tras hora, día tras día, hasta que estaban tan familiarizados con el asunto genuino que no sería posible que ellos fuesen engañados. Por lo tanto, métanse en el mundo, manejen la verdad y desarrollen, entre muchos otros beneficios, la perspicacia, el entendimiento con claridad y rapidez. Aprenda a detectar las cosas malas en ese momento, para discernir la verdad del error. Esto es tremendo, hermanos. El desafío de Dios, o el desafío que Dios coloca ante nosotros en el día de hoy, para que podamos ser sabios en el conocimiento de la palabra de Dios,
para que entendamos, para que podamos discernir si realmente lo que estamos escuchando ahorita, en este día, es verdad de la palabra de Dios. Tenemos que conocer la Biblia. Usted tiene que conocer la Biblia. Qué lamentable es que hoy en día se habla de libros de autoayuda, libros de superación personal, libros de dietas saludables. Es más, a usted sabe a lo mejor más de qué alimentos le hacen daño en su cuerpo que las cosas de la palabra de Dios. A veces estudiamos más esos libros que la palabra de Dios. Diferentes formas de alcanzar el éxito. Hay muchos libros. La prosperidad. Pero nunca se habla de la maravillosa palabra de Dios. Ojalá, hermanos, que este estudio, que esto que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, guiados por el Espíritu Santo, nos estuvieron marcando para nuestras propias vidas, lo podamos poner en práctica. Que estudiemos, que busquemos la palabra de Dios, que indaguemos, que escudriñemos en la palabra de Dios y que podamos aplicar esto que estuvimos mencionando. Que seamos críticos sobre aquellos que se convertirán en nuestros maestros espirituales, que estudiemos el Nuevo Testamento y la doctrina que en él hay, y que también nos aseguremos que podamos desarrollar discernimiento espiritual que proviene del estudio de la palabra de Dios. No es algo automático, usted tiene que estudiar la palabra de Dios, no algo mágico, no de algo que es fácil y sencillo, no colocando pautas que si las cumplimos vamos a tener más discernimiento. No es así. Aprovechando nuestro tiempo, estudiando, memorizando, indagando en la palabra de Dios, excavando, como extrayendo ese gran tesoro ahí escondido. Que esta porción de la palabra de Dios llegue a nuestros corazones y que nos desafíe, hermanos, que nos desafíe a seguir estudiando, levantando en alto la maravillosa palabra de Dios. Este es nuestro máximo deseo, este es el deseo de esta iglesia, hermanos, que podamos levantar, exaltar a Cristo y su maravillosa palabra, y no lo vamos a hacer si no estudiamos nosotros individualmente, personalmente, la palabra de Dios. Así que el Señor les bendiga, hermanos, y yo les animo, ¿verdad?, a seguir adelante. No sé si hay alguna pregunta en esta mañana, amén. Si no hay más, hermanos, pues vamos, sí, hermano. Sí, hermano, así es. Y luego él explicó bien de aquí. Y ya sabe. Yo sé que me fui a la casa, dijo, y me puse a decir que la gloria no se pierde, pero no expliqué. Dijo, y ahora ya estoy preparado, y lo explicó bien, y sí las cosas. Sí, y así es, y ese fue el pastor. Pero realmente todos deberían saber eso. Porque usted es salvo, debería saber, ¿verdad? Imagínate que Dios venga hoy. Yo creo que eso es. Y esos estudios, hermano, lo hemos tenido aquí una, otra vez. Muchas veces no repasamos. Pero bueno, eso le queda de tarea ahí. Acuérdense, hermano, tiene tarea. Así que vamos a terminar. Amén. Ok, está bien. Bueno, pues si no hay nadie más, hermano, vamos a ir a Dios en oración. Para que Dios bendiga el servicio de continuación. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias por su palabra, la cual nos ayuda a discernir, nos ayuda a ver las cosas más claras como usted quiere que la miramos, oh Dios. Le agradecemos por ello, Dios. Sabemos que necesitamos seguir creciendo en el conocimiento. No es algo que va a venir así nada más como algo mágico. Ayúdenos, danos ese deseo de seguir aprendiendo, de seguir conociendo, de seguir estudiando la palabra de Dios para que podamos estar preparados, oh Dios. Sabemos que el enemigo está aquí
el enemigo viene en camino, el enemigo está alrededor de nosotros, y ayúdenos a nosotros de una forma personal, Padre, a estudiar, a escudriñar la palabra suya, Dios. Eso nos va a ayudar, y estamos seguros que nos va a ayudar en toda nuestra vida cristiana a ser mejores cristianos y a ser de bendición a otros. Bendiga a estos hermanos que estuvieron aquí de una forma especial, oh Dios. Ayúdelos en sus vidas, oh Dios, para que ellos puedan también tener ese mismo deseo, Dios, y juntos caminar. Sabemos que usted trabaja, oh Dios, a través de pequeños grupos, a través de un remanente siempre. Creemos que no toda la iglesia va a avanzar igual, pero siempre usted tiene a algunos ahí, Dios, que van a seguir adelante con la ayuda suya. Bendiga pues a estos hermanos, que podamos ser ese remanente, ese grupo, que podamos exaltar su palabra, que podamos exaltar a Cristo, Dios. Gracias pues por todo. Gracias por su palabra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús le damos las gracias. Amén y amén.